la semana pasada estábamos precisamente escuchando a Carmina Burana, desde esta explosión necesaria de la vida. Una voz laica, pluralista y tolerante. Estás escuchando Radio Universidad de la República. Especial de Bibliomundo, el mundo de los libros, de Radio Universidad de la República, por una iniciativa de la Biblioteca de la Sede de Santiago. Por eso nos acompaña Yasna. ¿Cómo estás, Yasna? Buenos días. Buenos días, Andrés. Buenos días, Rodrigo. Hola, buenos días. Y bueno, y Rodrigo Castañeda, de la Dirección de Comunicaciones. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Andrés, muy bien, muchas gracias. Hola, Yasna. Hola, Bueno, nos convoca Luis Sepúlveda. Este es un programa que estaba pensado para hacer un homenaje a Luis Sepúlveda, una invitación para conocer parte de su obra, especialmente un libro en particular. Pero nos encontramos con esta noticia desgraciada de la muerte de Luis Sepúlveda. Decir que Luis Sepúlveda es un ovallino, hijo de una enfermera y de un comerciante, que tiene una historia muy bonita en términos de cuál es su nacimiento, su vida. Y yo quería preguntarle a Rodrigo un poco que nos hablara de quién es Luis Sepúlveda, cómo fue, quién es este chileno que a los 70 años muere por el coronavirus en Oviedo, y nos sorprende tanto su obra y la repercusión pública e internacional de su muerte. Mira, para entender de alguna manera, Andrés, a Luis Sepúlveda hay que saber algunos pequeños datos de su vida. Como bien dijiste tú, él nació en Ovalle. El ser provinciano en Chile, de alguna manera, te dota, creo yo, de alguna cierta sensibilidad en este caso del arte. La mayoría de nuestros grandes poetas, de nuestros premios nacionales, inclusive premios Nobel, no son santiaguinos. Y Luis Sepúlveda no es la excepción. De alguna manera también influye una definición que yo no conocía de él, una autodefinición, por así llamarle, que él se definía rojo, profundamente rojo. Eso en términos políticos o ideológicos. Luis Sepúlveda fue desde muy pequeño, digamos, un devorador de libros. Él decía que él se leía todo lo que llegaba a sus manos, era como compulsivo con la lectura, el acto de leer. Entonces, desde ahí nace una curiosidad, nace una construcción de ideales desde niño. Imagínate con esa imaginación poderosa que tenemos cuando somos niños, y de alguna manera lo proyectó hacia un deseo en su adultez de crear. Tanto así que hay una anécdota muy divertida donde él había escrito su primer libro, un crepusculario, algo así le llamó, y él decía que él se daba ínfulas de gran poeta. Y en el barrio, por ahí por el barrio Bellas Artes, calle Maruri, cerquita ahí del barrio Patronato, en esos sectores él se movía. Y una vez, estando en una acera, en una vereda, estaba vendiendo sus libritos de poemas. Me imagino que tienen que haber sido muy artesanales para la época. Y en eso, Pablo de Roca pasó y le compró un libro. Después de hojearlo un rato, de mirarlo, y dice, ¿sabes qué? Te lo voy a comprar. Cuento corto, pasaron algunos días y lo vuelve a ver. Porque Pablo de Roca vivía por ahí, por la calle Maruri. Le dice que le gustó, y hay una anécdota que dice, escribes como no, le dice, los poemas son como las huevas, pero escribes bien, así que tienes futuro, ven a verme, yo te voy a enseñar. Así que por ahí tiene uno de sus mentores. Interesante, bueno, hay que decir que de alguna manera también como se cuenta el nacimiento de él y la relación de pareja de sus padres, es ya en sí una novela. Ya él fue reconocido como el fabulador, el gran mentiroso, tal como decías tú, un hijo de la educación pública. Él estudia en el Instituto Nacional. Me llevé la sorpresa investigando sobre su vida que él es director de teatro, ¿ya? Su primera carrera acá en profesión, Chile fue de teatro. de teatro. Bueno, y él cuando llega al exilio desarrolla esta beta narrativa. Ya está, tú decías, bueno, llegó este libro a mis manos, el libro que tú tienes detrás, de fondo. Cuéntanos un poco de esa experiencia para ir combinando con esta vida que es tan especial.
Bueno, esta es una historia ecológica que él le prometió a sus dos últimos hijos, a los cuales llama cariñosamente mis enanos. Entonces les prometió una historia que hablara sobre cómo el hombre destruye su entorno. Y así nació este bonito libro que se llama Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, que, como tú bien dijiste al inicio, queríamos dar a conocer al principio, antes de saber de su fallecimiento, pero ahora queremos destacar como un libro que puede reunir a la familia, resaltando ciertos valores en forma entretenida, el valor que tiene las promesas, el cumplir esas promesas, en que a veces no nos es fácil, pero tenemos que salir adelante. Este libro en esta ocasión y en este periodo tan difícil nos puede ayudar con nuestros hijos, con quienes nos encontremos, a reflexionar. Yasna y Rodrigo, ahí les planteo un tema. No es la única obra, pero junto con El viejo que leía novelas de amor, es lo más conocido de Luis Sepúlveda, ¿ya? Que era un gran columnista, colaborador de Le Monde Diplomatique en el último tiempo, pero escribía en muchos diarios en el mundo, de habla hispana y francesa. ¿Y qué elementos de la vida, Rodrigo y Yasna, se reconocen en esta obra que, tal como dices tú, está inspirada en una línea idealista, en una línea valórica, ¿ya? Aparente, el libro cuando uno lo lee parece un libro para niños, ¿ya? Sin embargo es un libro para adultos porque es denso en términos de cuál es su contenido, ¿ah? De esta mirada entre líneas. Pero bueno, él era un escritor, ¿ah? Y por eso a veces también era criticado. He dicho varias cosas, pero en síntesis, ¿cómo podemos relacionar aquello que sabemos de la vida con este libro y con la obra de Luis Sepúlveda? Rodrigo. De alguna manera creo que el sentido ecológico de Luis Sepúlveda lo llevó a escribir los dos libros que tú mencionaste. Él es conocido por ser un activista de Greenpeace, gran activista. A tal punto, digamos, llevó su activismo por Greenpeace que en los años 90, él y un grupo de personas vivió 2 meses en este tipo de lanchas de goma, estas lanchas grandes que se llaman Zodiac, en un puerto donde iban a zarpar balleneros japoneses, en la costa japonesa, rumbo hacia el Pacífico Sur a cazar ballenas, dada su actividad ballenera. Entonces un grupo de personas, incluyendo a Luis Sepúlveda, vivió, imagínate, ellos dormían en los Zodiac, comían en los Zodiac, se turnaban con otras personas en turnos de 6 horas para salir un rato, descansar en tierra y volver a los Zodiac. Así estuvo 2 meses. Eso te habla un poco del compromiso y del idealismo por la ecología que tenía Luis Sepúlveda. Y eso, obviamente, de alguna manera, podemos desprender de eso ciertas concepciones de vida, como por ejemplo el hecho de, antes de llegar a Alemania, exiliado, tras una conmutación de una pena de 28 años de cárcel, con ayuda de Amnistía Internacional a Alemania, él pasó un tiempo antes de Alemania, entre Chile y Alemania está Sudamérica, Buenos Aires, Montevideo, Paraguay, donde estuvo de paso, pero vivió 6 meses en Ecuador, en la selva. Entonces él vivió como uno más, entendiendo que él era un extranjero, él nunca pretendió ser un iluminado, ni pretender ser un indio más, pero sí un extranjero que estaba ahí para aprender, y aprender desde esa humildad. La ecología de alguna manera es un acto de humildad, donde tú no estás por sobre la naturaleza con todos sus integrantes, sino que eres humilde a ella. Eso yo creo que está plasmado en los 2 libros que tú mencionaste, y en otros, como por ejemplo El mundo al sur del mundo, o El mundo al fin del mundo. Ese libro también, de alguna manera, toda la obra está
de Sepúlveda tiene ese toque ecológico que viene de una convicción no literaria. Ahí se plasma parte de su personalidad. ¿Qué nos puedes decir tú, Yana? Bueno, en todo este contexto ecológico que él vive, trata de, y en la vivencia que tuvo con estos indios en el Ecuador, él trata de resaltar cómo ellos, eh, con su poca tecnología y, y, y a través del tiempo que pasó con ellos, cómo cuidan su naturaleza, la conciencia que tenían del paso del tiempo y que cómo el hombre puede llegar a destruir. En ese sentido, él trata en cada uno de los países que visita, tratar de llevar esto en sus contenidos literarios, pasando también con que él no tiene un estricto estilo literario. Él escribe en forma muy sencilla para llegar a todas las personas, y es también por esas mismas vivencias que él tuvo en el extranjero. Se dice que es un continuador del realismo mágico o un reimpulsor del realismo mágico de los años 60. Yasna, ¿podrías compartir con nosotros algunos fragmentos del libro de Historia de una gaviota y de un gato que le enseñó a volar? Título sugerente y sugestivo. Claro, incluso dice que es una novela para jóvenes de 8 a 88 años. En esta ocasión la hemos traído porque queremos compartir, como te comentaba antes, que tus radioescuchas compartan esto ahora en familia y se pueda reflexionar acerca de los valores que se exponen en este libro, ¿ya? Que es la historia de una gaviota que estaba por las costas de Hamburgo. Es una historia que se centra en el puerto de Hamburgo, y ella estaba cazando arenques y no se da cuenta que en ese momento viene un derrame de petróleo. Por lo tanto, es embestida por este derrame de petróleo. Como puede, llega hasta uno de los balcones de las hermosas casas de Hamburgo y se encuentra con este gato Sorbas, que es el protagonista de la historia. Y este gato le hace 3 promesas que son de alguna manera bien difíciles de cumplir para un gato, como dice aquí, grande, fortachón, de puerto. Ya este gato le promete a la gaviota, primero que todo, cuidar al huevo que está a punto de tener la gaviota. En segundo lugar, no comerse ese huevo. Y en tercer lugar, enseñarle a volar al pichón de gaviota. Algo que rompe con todos los cánones de los gatos. Él sufre un poquito con estas promesas porque a pesar de que él se llena de amigos que le traten de ayudar, pero al principio se burlaron de él. También habían por ahí unos ratones medios mafiosos que querían cenar a la afortunada, porque al final entre sus amigos le buscaron un nombre a este pichón de gaviota que se llamó Afortunada. Y es así, como te digo, que estos se imprendan en la historia estos valores que a veces uno pasa por alto, y que es necesario que de alguna manera vuelvan a resurgir, sobre todo en estos momentos. Necesitamos que las personas se comprometan y que cumplan ciertas cosas que a veces no son fáciles, pero que así nos hacen salir adelante. Bueno, yo creo que la obra de Luis Sepúlveda se va a ir revisando con el tiempo, justamente desde esta visión valórica y también de esta visión de cómo se plasman las experiencias. Yo estaba leyendo que, bueno, es de todos conocido que él tiene una gran presencia en Italia, se hace un corto, una película en relación a este libro,
Él participa en otras películas también. Hay una obra de él que se llama Café, que es llevada también a la pantalla. Y extractos de este libro y del viejo que leía novelas de amor, entiendo yo, son declamadas por Vittorio Gassman, un gran actor del cine italiano, ya de la posguerra. Lo que está hablando de una persona que, tal como dice Yasna, a partir de una prosa y una narrativa aparentemente fácil y lúdica, ya en esa definición de lectores también llama la atención desde el inicio, pero que encierra en su narrativa una serie de elementos: el ecologismo, el compromiso, la visión política. Me imagino que no es casual el tema del gato y la gaviota en términos de lo que representa cada uno. Yasna, el sentido de este programa hoy día tiene que ver con una invitación a leer. Estamos haciendo, debido a la muerte de Luis Sepúlveda, hablando quizás un poco más de él, más que del libro. Pero si tú tuvieras que invitar a leer a una persona que no se ha encontrado con este libro, ¿qué pudieras decir, aparte de lo que ya hemos comentado? Bueno, también es una invitación porque el jueves 23 de abril estamos celebrando el Día del Libro y la Lectura. Y es importante que podamos reunirnos en esta ocasión a leer lecturas que nos invitan al compromiso. No solamente por los tiempos que estamos viviendo, sino que porque hay que resaltar valores como estos dentro de una vida tan rápida y que los hemos olvidado. La lectura que se puede hacer acá, aparte de que Luis Sepúlveda es capaz de recorrer y simplificar, dar a conocer los lugares por donde él pasa en forma, como tú dices, muy lúdica, nos describe paisajes en forma muy sencilla. Es importante también recordar la vida azarosa que él tiene, y que eso lo trata de plasmar en cada una de sus obras. Yo más que nada voy a conocer este libro en el día de hoy, porque pienso que estos valores que a veces pasan desapercibidos y que están un poco olvidados, lo encontré en este libro que llegó a mis manos un día, no solamente por el gusto por los gatos, sino que porque llama a comprometernos con aquellas cosas que a veces no estamos dispuestos a hacer porque no están como en nuestro ADN. Dentro de la obra también, como tú dices, aparecen algunos aspectos que también han usado otros cineastas, que es como Luis Sepúlveda se involucra al final de la obra a través de un poeta de gabardina. No me gustaría seguirte contando más porque vamos a contar el final, pero él en esta historia se involucra, como te digo, como lo hacen otros cineastas, y es cosa de verlo entre líneas, cómo él entra a esta bonita obra y termina con la siguiente frase que me gustaría leerte un poquito textual. Dice: Sorbas permaneció allí contemplándola, hasta que no supo si fueron las gotas de lluvia o las lágrimas las que empañaron sus ojos amarillos de gato grande, negro, gordo, de gato bueno, de gato noble, de gato de puerto. Se nos viene a la mente Sorba. Rodrigo, para ir cerrando, ¿con qué sensación te queda? Lo preparamos, este programa, leyendo algunas cosas, pero siempre es como una caja de Pandora cuando uno abre estos temas que empiezan a calar en uno de una manera distinta cada uno. Cuéntanos, ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo ha sido este descubrimiento? Sí, obviamente Luis Sepúlveda no es un desconocido para nadie, pero cuando uno se tiene que hurgar un poquito más, a veces encuentra detalles que llaman la atención.
precisamente, ¿sabes que me quedo con dos cosas, ¿no? Dos grandes ejes? Primero que todo, con la valoración artística de Luis Sepúlveda, artista, escritor que yo conocía más que nada por la lectura obligatoria, la típica lectura obligatoria de los colegios, donde tengo que haber leído, o sea, perdón, leí el libro que nos convoca, El viejo que leía novelas de amor, y algún otro. En ambos casos, muy grato. Pero, como dices tú, hurgando en la vida y en la obra de él, te das cuenta que, aparte de ser una persona muy multifacética, porque no solo era director teatral, que fue la carrera que estudió acá en Chile y luego en Alemania estudió periodismo, sino que además es muy versátil como artista y que además tiene obras, muchas más aparte de las que nosotros conocemos de primera línea. Y dos, era un muy buen conversador. En la preparación de esta transmisión leí mucho, pero también me dediqué a ver entrevistas en distintas etapas de su vida, algunas inclusive muy recientes, y él era un muy buen conversador. Era un tipo muy, muy interesante como persona, interesante su visión política, interesante, apasionado, más allá de si estaba o no estaba de acuerdo con algunas de sus visiones, de alguna manera es como imposible escapar a la pasión con la que él habla cuando es entrevistado o cuando se le deja hablar libremente. Es un tipo que si habla de esa manera, si declama de esa manera, claramente sabemos que también escribe de esa manera. Ha sido un redescubrimiento para mí, personal, y no solo también, así como Yasna nos invita a leer su obra, a saber más, a conocerlo a través de su obra, yo también los invito a que en cualquier plataforma, YouTube por ejemplo, pongan Luis Sepúlveda y van a aparecer un sinnúmero de entrevistas. Les recomiendo que las vean. De todas maneras, elijan la que elijan, va a ser un buen momento. Si te gusta el formato radio, si te gusta escuchar, te va a gustar Luis Sepúlveda hablando de sí, de su vida, de su pasado, de lo que sea. Es un muy buen conversador. Bueno, Rodrigo, Yasna, muchas gracias. Este ha sido Bibliomundo, hablando de Luis Sepúlveda Calfucura, historia de una gaviota y de un gato que le enseñó a volar. La historia de un hombre, ¿cierto? Que se comprometió y me imagino que luchó, pensó y hasta último momento conversó porque voláramos, porque conociéramos, porque soñáramos. Yana, te dejo con el cierre de las palabras y aquí termina Bibliomundo. Gracias, Andrés, gracias, Rodrigo. Desearles en este 23 de abril un feliz día del libro, primero que todo de parte de la sede de Santiago, a través de la señora Patricia Gajardo, del sistema de bibliotecas a través de la dirección de la señora Alejandra Rojas, y reciban un cariñoso saludo de la Biblioteca Sede Santiago. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Nos estamos viendo.